Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Suárez Moya, soy estudiante de Derecho de octavo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la presente voy a realizar una exposición respecto a los títulos valores y algunos de sus conceptos y, digámoslo así, que de alguna u otra manera, alguno de sus aportes a. Iniciamos con la letra de cambio. Bueno, la clase es de tipo crediticio, de contenido crediticio. ¿Qué significa esto? Que siempre va a estar respaldada por moneda, por dinero, siempre va a haber un valor lucrativo. Nuestra normatividad se encuentra estipulada en los artículos desde el 671 al 708 del Código de Comercio. Se reclama por el CGP, Código General del Proceso, por medio de, si cumple los factores legales solicitados, se reclama por medio del 422, por un proceso ejecutivo. Los intervenientes en el acto son el girador, que es el creador del título. El girador también puede ser el obligado. El tomador o beneficiario es a quien tiene el poseer el derecho, o sea, que es el acreedor, el que tiene el derecho de, que se encuentra estipulado dentro del título. Y los girados son los obligados directos. Los obligados directos. Los giradores también pueden ser los obligados directos, que son los girados. Los girados, pues, también tenemos como codeudores, deudores solidarios y demás, pero pues eso en la letra de cambio como tal se llaman todos girados. Bueno, para hacer exigible el derecho que está contenido en esta, digámoslo así, que en este título valor es de 3 años a partir de la fecha del vencimiento, o sea, a partir de que se hace exigible la obligación, tiene 3 años el beneficiario. Bueno, en este acto pueden intervenir más de 3 personas. Como ya dijimos, el girador puede ser el mismo girado, puede ser alguno de los girados, y hay un beneficiario. El beneficiario es el dueño del derecho, al que le corresponde el derecho como tal. Bueno, para que se configure como título valor tiene que contener los requisitos establecidos en el 621, que es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a alguien. Es la promesa incondicional, es donde se incorpora ese derecho al beneficiario. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. ¿Qué significa eso? Que siempre tiene que indicarse a nombre de quién va a ser pagado, o sea, el nombre del beneficiario. Y la firma de quien lo crea. La firma de quien lo crea, ¿por qué? Porque pues la firma de quien lo crea es la firma es el voto de aceptación expreso que hace ese girado o ese obligado respecto a esa obligación. La mención del derecho que en el título se incorpora, pues ya dijimos que es de tipo crediticio, lo que significa que siempre va a ser monetario, o sea, siempre va a ser un valor estipulado. Hay que tener en cuenta que la letra de cambio, la forma de poder dar o vender, o digámoslo así, o la forma de ponerlo a girar o poner en el comercio es por medio del endoso. Existe el endoso en procuración, que es el endoso que le puede dar ese beneficiario a un abogado o a un tercero para que lo cobre. Es prudente manifestar que esa persona, quien tiene el derecho de cobrarlo, solamente puede cobrarlo, o sea, no puede adueñarse de ese dinero, porque ese dinero le corresponde al beneficiario. El endoso en procuración es un permiso que se le da para que esa persona pueda cobrar. Está el endoso principal, que se llama el endoso principal, que es aquel que se le da a esa persona a cambio de, por ejemplo, yo tengo un título de valor por 10 millones de pesos y a mí no me lo van a pagar, yo se lo endoso en propiedad a la señora Clara. La señora Clara, como endosataria en propiedad, llega a ser la nueva beneficiaria de ese título de valor. Es prudente manifestar que este endoso se tiene que dejar por escrito al respaldo de la letra de cambio. Endoso en propiedad a la señora tal, realizado el día tal, y la firma. Siempre que se endosa el título, tiene que endosarse lleno, no se puede endosar en blanco, se endosa en lleno, porque ese título tiene que cobrarse y tiene que llenarse bajo las condiciones que se dieron tanto verbales o escritas. Es prudente manifestar que la Corte en repetidas sentencias y en repetidas circunstancias ha manifestado que la letra de cambio no necesita un cartular de instrucciones, no necesita una carta de instrucciones, sino que solamente tiene que incorporarse aquellas situaciones
que se llegaron a acordar entre la génesis del negocio. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy a firmar un título, siempre yo creo unas condiciones. Esas condiciones que se estipularon al principio se tienen que llenar antes de poderse endosar en propiedad. Ahora viene el pagaré. El pagaré es de tipo crediticio. Este pagaré es, bueno, estos títulos valores siempre cumplen con los principios de la autonomía, la independencia, la abstracción. Entonces el pagaré es importante traer esos principios claros porque en el pagaré los vamos a utilizar muchísimo. Es de contenido crediticio. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber dinero de por medio. Los artículos que se encuentran estipulados en nuestra legislación es del 709 al 711 del Código de Comercio y también debe cumplir con los artículos 621 del Código de Comercio. Es súper importante tenerlo claro. Aunado a ello, el pagaré se puede hacer exigible en nuestra legislación por medio del 422 del CGP, que es una obligación clara, expresa y exigible si cumple con los requisitos legales para hacerlo. Respecto al pagaré, siempre existe el beneficiario y el otorgante. El beneficiario es a quien al que le corresponde el derecho incorporado que tiene este título o valor. El otorgante es quien otorga ese derecho o quien adeuda ese dinero. También existen los deudores solidarios, los fiadores. ¿Qué significa un deudor solidario? Un deudor solidario es aquel que se obliga bajo las mismas condiciones que el deudor principal. ¿Qué es un fiador? Un fiador es aquel que se obliga en la posibilidad de que el deudor principal no pueda pagar. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy demandada como fiadora y el deudor principal, tiene cómo pagar y yo puedo demostrar que el deudor principal tiene cómo pagar, yo puedo exigir que se me levante esa fianza para que el deudor principal entre a responder directamente a él por sus obligaciones. Bueno, el término para reclamarlo en nuestra legislación colombiana corresponde a 3 años a partir de la fecha del vencimiento de ese pagaré, o sea, a partir de la fecha en que se hace exigible esa obligación. Bueno, el pagaré es un título complejo, está constituido en nuestra legislación colombiana como un título complejo. ¿Qué significa eso? Que necesita un cartular de instrucciones. El pagaré, ojo, siempre que se firma en blanco debe tener un cartular de instrucciones. Debe dejarse por escrito esas condiciones en las cuales se creó el crédito o en las condiciones de las cuales nació la obligación, siempre. Entonces, bueno, es súper importante. La Corte también en repetidas ocasiones lo ha manifestado. También la Corte en repetidas ocasiones ha manifestado que el título debe contener, aparte de pues, la promesa incondicional de pagar a alguien, el nombre del beneficiario, el nombre del acreedor, tiene que tener la firma del beneficiario, la firma del otorgante, la mención del derecho que éste incorpora y debe tener el valor. El valor siempre tiene que ser en letras y en números. Para este tipo hay una sentencia muy importante en donde se manifiesta que en el momento en que llegue a haber una discrepancia entre los valores en letras y el valor en números, se va a tener en cuenta el valor en letras. Es importante manifestar que respecto al pagaré también tenemos que tener pendientes aquellos requisitos que están estipulados en el artículo 621 del Código de Comercio. Bueno, como ya habíamos dicho, el pagaré también puede estar sujeto a ponerse en el comercio por la ley de la ley cambiaria. Eso también se hace por un endoso. Ya explicamos los endosos: endoso en procuración, endoso en propiedad. Cubre lo mismo, se tiene que dejar por escrito en el título valor, al respaldar, adelante, como sea, pero siempre tiene que haberse manifestado. Endoso en propiedad, endoso en procuración, a nombre de, el día, la fecha y las firmas. Bueno, este título valor puede ser a la orden o al portador. Bueno, ahora el cheque. El cheque es de contenido crediticio. En el cheque hay que tener algo muy claro, que aquí hay un interveniente, un terciario, que sería pues la entidad que emite ese cheque, ¿no? En nuestra legislación se encuentra estipulado en los artículos 712 al 751 y los complementarios del Código de Comercio. Tiene que cumplirse también con los del 621, no todos de ellos, ya explico por qué. Bueno, en el cheque hay varios intervenientes. Está el librador, que es el titular de la cuenta corriente bancaria. Los cheques solamente cubren cuentas corrientes. Uno no tiene una chequera para cuenta de ahorros. Ojo con eso, eso es súper importante. Un librado.
El banco donde el titular tiene la cuenta corriente. ¿Qué significa eso? El librado es el banco porque es el que va a entregar el dinero. Y está el beneficiario, que es a quien se le otorga ese derecho, o sea, a quien se le gira ese cheque. Bueno, puede ser un tercero, el mismo librador o el banco librado, ¿no? ¿Por qué? Porque el beneficiario puede ser el mismo banco. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo con el banco y voy a sacar de mi cuenta corriente para pagar al banco, pues yo puedo hacerle un cheque y le pago al banco con eso, o esa cuota o ese crédito. Bueno, eso respecto a eso. Puede ser un tercero, yo le puedo girar un cheque a mi mamá para pagarle una deuda o a la universidad para pagar mi universidad por medio de cheque. Bueno, en fin. Y puede ser a nombre mío también, pues si yo quiero librar un cheque a mi nombre, lo puedo hacer. Este se debe presentar para cobro dentro de los 15 días a partir de su fecha si fueren pagos en el mismo lugar que se expide. ¿Qué significa eso? Yo expido mi cheque en Bucaramanga. Aquel que tiene, al quien yo le expido el cheque, tiene que presentarlo para pago respecto al librado, frente al librado que sería el banco, dentro de los 15 días posteriores a la fecha de librar el cheque. Si fueren dentro de un mes, si fuere pagadero en el mismo país de su expedición. Por ejemplo, yo expido un cheque para la ciudad de Medellín. Yo estoy en Bucaramanga. ¿Qué significa esto? La persona que le llegó el cheque, a quien yo le giré ese cheque, el beneficiario tiene un mes para cobrar ese cheque. Dentro de 6 meses, si fuera expedido de un país latinoamericano. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo expido un cheque a Bolivia. Bolivia es un país América, Bolivia es latinoamericano. Entonces, aquella persona, mi prima de Bolivia, tiene 6 meses para presentar ese cheque para cobro. Dentro de 4 meses, si fueran expedidos por algún país latinoamericano para ser pagadero fuera de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Mi hermana vive en España. Yo giro un cheque a favor de mi hermana tiene 4 meses para hacerlo presente o para cobrarlo frente al librado, que sería la entidad bancaria. Disculpe. Bueno, en los cheques hay una cosa súper importante que es, por ejemplo, con la letra de cambio o con el pagaré, uno puede hacer esos formatos. Uno puede coger una hojita blanca en internet, descargarlo en Word, decir letra de cambio, pagaré, ponerle los datos, el que reúne los requisitos, las condiciones, bueno, demás. Con el cheque no sucede esto. Con los cheques siempre tiene que haber formularios preimpresos. Los cheques siempre van realizados por medio de la entidad, por el librado, que es la entidad en la cual tiene usted los fondos guardados, o sea, los bancos. Siempre se les asigna una chequera, ellos tienen códigos, tienen número de identificación, es uno de los requisitos que se incorporan en el cheque. Es un título de valor supremamente delicado en Colombia. Estos deben contener los requisitos del artículo 621, que ya los conocemos, son la promesa incondicional de pagar a alguien, la firma de quien lo crea, la mención del derecho que en el título se incorpora, las fechas, la fecha en la cual se crea, la promesa incondicional, bueno, ya las tenemos en cuenta. El cheque siempre será pagadero a su presentación. Cualquier anotación en contrario se tiende por no escrita. ¿Qué significa esto? El cheque siempre que se lleve a pago, siempre se va a pagar. Si mi mamá dejó su cheque acá, yo puedo ir y cobrarlo. Sí, yo puedo ir y cobrarlo. Si está el portador, perfectamente puedo ir y cobrarlo. Si mi mamá dice acá, abajito, no puede cobrarlo, no se puede cobrar. ¿Por qué no se puede cobrar? Si tiene fondos, si el cheque tiene eso, se entiende por no escrita, se puede cobrar. Bueno, es importante tener que caduca la acción cambiaria cuando este no es presentado para el cobro de los términos estipulados por la ley. El cheque tiene 2 años para que caduque. Yo quiero que tengan en cuenta que una parte es que prescriba el derecho y otra cosa es que caduque la acción. ¿Qué significa eso? A mí me prescribe el derecho de cobrarlo frente a la entidad bancaria, dependiendo si estoy en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo continente o fuera de ese continente. Pero para que caduque la acción, yo tengo 2 años. Caducidad es la acción de. Entonces, yo tengo 2 años para que me caduque esa acción. Bueno, esto ahora se nos complica un poquito más. Voy a tratar de ser breve para que no se haga muy extensa.
Bueno, los bonos de prenda son de contenido crediticio, están estipulados en los artículos 757 al 766 del Código de Comercio. Está el almacén, el depositante. El almacén es quien crea el bono, evidentemente ustedes saben, hay bonos de regalo, hay bonos que crean en los almacenes, hay empresas que hacen contratos con almacenes para que, por ejemplo, a todos les otorguen zapatos o los uniformes, entonces se hacen por medio de bonos, los bonos. Está el depositante, quien incorpora fondos para obtener beneficios. Entonces, la empresa, por ejemplo, que le dice, bueno, yo le compro bonos de 200,000 pesos para mis empleados de Navidad, yo 200,000 pesos, entrego mis bonos, yo como empresa pago 200,000 pesos para que pues el bono se pueda hacer efectivo. Bueno, la forma de presentarlo tiene 4 años contados desde la fecha de su exigibilidad. ¿Qué significa eso? Uno siempre tiene una fecha de creación del bono y una fecha de hacer exigible el bono. A partir de esa fecha de hacer exigible el bono, tengo 4 años para que me prescriba ese derecho. Bueno, el bono siempre va a ir de la mano con el depósito, hay que tener en cuenta. Es la representación conjunta de este. Se tiene como requisitos especiales los contemplados en el artículo 759 y 760 del Código de Comercio. En el bono deben estipularse el cobro de los intereses. De no ser así, se entenderá que se ha descontado, se pueden negociar separadamente del depósito y se le aplican las normas relacionadas a la letra de cambio y el pagaré. Entonces, ya saben, se puede hacer por un endoso en propiedad, un endoso por procuración, en fin. Ahora viene la factura. Bueno, la factura comercial. La factura comercial es de contenido crediticio. Esta sí se puede, por ejemplo, con la letra de cambio y el pagaré, siempre va a haber dinero. Con la factura, obviamente es dinero, pero hay cosas de mercancías entregadas, por ejemplo, mercancías, medicamentos, neveras, qué sé yo, mercancía. Está estipulada en los artículos 772 al 793 y complementarios del Código de Comercio, porque la factura también debe cumplir con el artículo 621 del Código de Comercio, también se hace exigible por medio del 422 del CGP. En la factura está el vendedor y el comprador. El vendedor es quien presta el servicio, es quien libra la factura, y el comprador o el beneficiario del servicio es aquel que usa el servicio o que compra la mercancía. Bueno, la factura también tiene un término de prescripción de 3 años a partir del momento en que se haga exigible. Hay empresas o hay personas, comerciantes, que ponen la factura para pago a 3 meses, otros a 6, otros a 90 días, que serían los 3 meses, otros a 30 días. Entonces, dependiendo, a partir de que se haga la fecha de vencimiento, se haga exigible la obligación, tiene 3 años para cobrarse. Bueno, se debe emitir un original y 2 copias. Para todos los efectos legales derivados del carácter del título o valor negociables, esta debe ser aceptada por el beneficiario. Siempre tiene que ser aceptada con cédula de ciudadanía, con nombre completo y con la fecha. En el caso de que no sea así y sea una empresa, tiene que llevar el sello de la empresa que certifique el NIF, la fecha en que se recibió y el nombre de alguien o la firma de alguien. Eso es la aceptación de la factura. No tiene que estar estipulada en el cajoncito donde diga aceptada, puede estar en cualquier cuerpo de la factura. La Corte, por medio de jurisprudencia, ha manifestado que la factura tiene que contener también la firma del creador de esa factura. ¿Qué significa eso? Yo soy dueña de una empresa que se llama el ARA Store. El ARA Store tiene su facturación y por su facturación, como yo soy la dueña del ARA Store, las facturas del ARA Store tienen mi firma. También en las facturas tienen que tener contenidas las condiciones en las cuales yo pido la mercancía y las condiciones en las cuales la gente me compra a mí la mercancía. ¿Por qué se debe emitir un original y 2 copias? Porque siempre tiene que haber, el original se le da a la persona, el original es mío, la copia es a la persona, cuando se haga pago hacemos un switch y hay uno que siempre tiene para la DIAN o para efectos de archivo, dado que yo tengo la obligación como comerciante de guardar por 10 años ese tipo de facturación. Bueno, este debe ser aceptado por el beneficiario expresamente en el cuerpo de la misma, lo que ya había explicado, cumpliendo con los requisitos inmersos en el 621, que es la promesa incondicional de pagar a alguien, la firma del beneficiario, el creador, la fecha en la cual se va a hacer exigible, la aceptación expresa.
Cuando se acuerda con el pago se realizará cuotas, dichas condiciones tendrán que estipularse dentro del título. Esto es súper importante. Hay empresas que expiden mercancía a pago por cuotas. Entonces, por ejemplo, yo vendo Novaventa. Novaventa, ¿qué hace conmigo? Novaventa hay unos productos que hay un catálogo que se llama Más Prestigios, que es uno de los productos más costosos y más prestigiosos. Como estos productos son de alto alcance, de alto acceso, y nosotras, como vendedoras o como empresarias de Novaventa, tenemos un monto estipulado. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, yo tengo 400.000 pesos no más, entonces si me pasa esos 400, yo tengo que ir enseguida y pagar ese excedente para que el pedido se me expida completo. Pero hay una salvedad, hay unos productos que yo puedo pagar a 4 cuotas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el hair fryer. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice que se puede pagar a 3 cuotas, ¿cierto? Mire, acá le da el valor en 3 cuotas. Entonces, ¿qué pasa en la factura? A mí la factura me llega y me dice, Paula, usted pidió un hair fryer. El hair fryer se va a pagar a 3 cuotas. La primera cuota se paga tal día y es por un valor de 130.000. La segunda cuota se paga tal día y es por un valor de 130.000. Y la tercera cuota se paga tal día y es por un valor de 30.000. Entonces, claro, la estipulación de esa condición que hubo en esa factura debe quedar explícitamente en el título. De no ser así, se tendrá por no escrito. No se puede tener por escrito. Bueno, ahora sí, los bonos que emiten las sociedades. Estos bonos son corporativos de participación. Están contemplados en el artículo 6.4.1.1.1 al 6.4.1.1.446 del decreto 2555 del 2010, que es el que la superintendencia junto al Ministerio del Consumidor, la superintendencia de sociedades, consumidor y demás, expidieron para la protección de aquellas empresas o de aquellas garantías especiales que hay. Están los tenedores, que son aquellos a quienes se les remiten los bonos. Está la entidad emisora, que son aquellos quienes emiten el bono, y está la representada por un representante legal. Porque, pues, evidentemente, toda empresa que emite el bono, toda empresa, como ya había comentado en los bonos arriba, que van con el depósito, estos bonos, estas empresas siempre están representadas por un representante legal. Bueno, se hace, la exigibilidad es lo mismo, 4 años contados desde la fecha de su exigibilidad. Bueno, es necesario dirigirse al decreto 2555, puesto que estos son manejados y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia y también por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque todo lo de sociedades se dirime contenciosamente en la Superintendencia de Industria y Comercio. Se llama una normativa especial. Bueno, esto fue más o menos lo de los títulos valores, lo que me correspondía. Muchísimas gracias. Espero haya quedado un poco más claro, me haya dado a entender. Gracias.